El misterio del emperador eterno. Cuando abrieron el ataúd de Napoleón Bonaparte 19 años después de su muerte, los testigos retrocedieron horrorizados, no por lo que esperaban encontrar, sino por lo que no encontraron, ningún signo de descomposición. El cuerpo del emperador estaba casi intacto, como si hubiera muerto apenas días antes. Era el 15 de octubre de 1840. El rey Luis Felipe había ordenado el regreso de los restos de Napoleón desde Santa Elena hasta Francia. Cuando los obreros levantaron la pesada lapa de piedra y abrieron los 4 ataúdes que protegían el cuerpo del emperador, el doctor Guillard, médico presente en la exhumación, quedó paralizado. «Es imposible», susurró mientras examinaba el rostro pálido, pero perfectamente conservado del hombre que había conquistado Europa. Las uñas seguían en su lugar. La piel, aunque pálida, permanecía intacta. Los rasgos faciales eran claramente reconocibles. Incluso el uniforme verde de coronel de la guardia se mantenía prácticamente sin deterioro. Pero la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta resonaba en la mente de todos los presentes. ¿Cómo era posible que un cuerpo enterrado durante casi 2 décadas en una tumba húmeda de una isla tropical se conservara de esta manera? Para entender este enigma, debemos regresar los últimos días de Napoleón en aquella prisión llamada Santa Elena. La isla, perdida en medio del Atlántico Sur, era el lugar más remoto que los británicos pudieron encontrar para encerrar al hombre más peligroso de Europa. En 1821, Napoleón había caído en una enfermedad misteriosa que lo consumía lentamente. Durante meses sufrió dolores abdominales insoportables, vómitos constantes, debilidad extrema y una sed inextinguible. Su médico personal, Francesco Antomarchi, registraba cada síntoma con meticulosa precisión, pero ningún tratamiento parecía funcionar. «El dolor es como un cuchillo que me atraviesa el estómago», le confesó Napoleón a su fiel compañero Marchand pocos días antes de morir. Su piel había adquirido un tono amarillento, había perdido casi todo su cabello, y su cuerpo, antes robusto, se había reducido a una sombra de lo que fue. El 5 de mayo de 1821, a las 5:49 de la tarde, Napoleón Bonaparte exhaló su último aliento. Tenía 51 años. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Al día siguiente de su muerte, un grupo de médicos británicos y franceses realizó la autopsia. Lo que encontraron los dejó desconcertados. El estómago de Napoleón estaba completamente destruido, cubierto de úlceras y con un tumor del tamaño de un puño. Los médicos británicos concluyeron que había muerto de cáncer de estómago, la misma enfermedad que había matado a su padre. El doctor Antomarchi aceptó esta conclusión, aunque con reservas. Algo no cuadraba completamente en aquel diagnóstico, pero ¿qué podía decir? Los británicos controlaban todo en Santa Elena. Lo que nadie podía imaginar era que el verdadero misterio apenas comenzaba. Después de la autopsia, el cuerpo fue preparado para el entierro. Lo lavaron, lo vistieron con su uniforme favorito y lo colocaron en un ataúd de madera de caoba. Este ataúd fue introducido dentro de otro de plomo, sellado herméticamente. Luego, ese ataúd fue colocado dentro de otro de caoba. Y finalmente, todo el conjunto fue introducido en un cuarto ataúd de hierro. Los británicos no querían correr riesgos. Napoleón había escapado antes del exilio en la isla de Elba. No permitirían que ningún mito o leyenda surgiera de su tumba. Lo enterraron en un valle llamado Geranio, bajo un sauce llorón, junto a un manantial donde Napoleón solía beber agua. La tumba fue sellada con una gruesa lapa de piedra y cubierta con tierra. Y ahí debía terminar la historia del gran emperador, pero Francia no podía olvidar a su hijo más ilustre. Durante casi 2 décadas, el pueblo francés reclamó el regreso de sus restos. Finalmente, en 1840, el rey Luis Felipe cedió a la presión popular y organizó una expedición a Santa Elena. La fragata Belle-Poule zarpó hacia el Atlántico Sur con una misión solemne: traer de vuelta al emperador. Cuando llegaron a Santa Elena en octubre, las autoridades británicas autorizaron la exhumación. Era una operación delicada
que requería la presencia de testigos oficiales, médicos y antiguos compañeros de Napoleón que pudieran identificar el cuerpo. El 15 de octubre comenzaron a excavar. La tumba estaba exactamente como la habían dejado. Los 4 ataúdes fueron sacados uno por uno, cada sello intacto. Cuando finalmente abrieron el último ataúd, el de caoba que contenía directamente el cuerpo, todos contuvieron la respiración. Lo que vieron los dejó sin palabras. Napoleón estaba ahí, acostado en su uniforme verde, con las manos cruzadas sobre el pecho. Su rostro estaba pálido, pero perfectamente reconocible. No había hedor de descomposición. No había gusanos. No había el horror líquido y putrefacto que debería haber sido un cadáver de 19 años. El general Bertrand, quien había acompañado a Napoleón en el exilio, cayó de rodillas llorando. «Es él», sollozó. «Mon empereur, es realmente él». El doctor Guillard se acercó para examinar el cuerpo. Con manos temblorosas, tocó la piel. Estaba fría y firme, pero no había signos de momificación extrema. Levantó uno de los párpados. Los ojos, aunque hundidos, todavía mantenían su estructura. Verificó las manos. Las uñas estaban en su lugar, las líneas de las palmas todavía visibles. «Esto es médicamente imposible», murmuró. «Ningún cuerpo se conserva así en estas condiciones». Santa Elena era una isla tropical húmeda, con un clima que aceleraba la descomposición. La tumba estaba junto a un manantial, lo que significaba humedad constante. Según todas las leyes de la naturaleza, el cuerpo de Napoleón debería haberse descompuesto por completo en cuestión de meses, tal vez un par de años como máximo. Pero ahí estaba, casi intacto después de 19 años. Inmediatamente comenzaron las especulaciones. Era un milagro, una señal divina de que Napoleón estaba destinado a la grandeza eterna. Los bonapartistas vieron en esto una confirmación de que su emperador era un ser excepcional, elegido por el destino. Pero los científicos buscaban respuestas más terrenales. La primera explicación que se propuso fue el sellado hermético de los ataúdes. El ataúd de plomo, en particular, había creado un ambiente casi sin oxígeno. Sin oxígeno, las bacterias aeróbicas que normalmente descomponen un cuerpo no pueden sobrevivir. Esto podría explicar la preservación. Sin embargo, esta teoría tenía un problema. Las bacterias anaeróbicas, que no necesitan oxígeno, todavía deberían haber causado una descomposición significativa. El cuerpo podría estar menos deteriorado que lo normal, pero no debería estar casi intacto. Otros sugirieron que la ubicación de la tumba era la clave. El manantial junto al que fue enterrado, Napoleón contenía minerales que podrían haber filtrado al ataúd y preservado el cuerpo de alguna manera. Pero cuando analizaron el agua del manantial, no encontraron nada fuera de lo común. Una tercera teoría proponía que el clima de Santa Elena, aunque húmedo, tenía características especiales que favorecían la conservación. Pero esto fue rápidamente descartado cuando se examinaron otros cuerpos enterrados en la isla durante el mismo período. Todos mostraban descomposición normal. La pregunta persistía sin respuesta satisfactoria. Pero había otra posibilidad, una que nadie quería considerar públicamente en 1840, pero que susurraban en privado los médicos y científicos. ¿Y si Napoleón no había muerto de cáncer de estómago? En 1961, un dentista sueco llamado Stenford Schufood presentó una teoría explosiva basada en el análisis del cabello de Napoleón. El cabello conserva trazas de sustancias que la persona consumió antes de morir. Forshufood encontró niveles extraordinariamente altos de arsénico en las muestras de cabello del emperador. El arsénico, un veneno conocido desde la antigüedad, el favorito de asesinos discretos por una razón simple. Sus síntomas se parecen mucho a los de enfermedades naturales. Los síntomas que Napoleón sufrió en sus últimos meses coincidían casi perfectamente con envenenamiento crónico por arsénico, dolor abdominal, vómitos, debilidad extrema, sed insaciable, pérdida de cabello, piel amarillenta. Pero aquí viene lo más perturbador. El arsénico no solo mata. El arsénico también preserva. En el siglo XIX, el arsénico se usaba como conservante en taxidermia y en medicina forense.
Un cuerpo con altos niveles de arsénico se momifica naturalmente, resistiendo la descomposición de manera extraordinaria. Si Napoleón fue envenenado con arsénico, su propio veneno habría convertido su cuerpo en un monumento eterno a su asesinato. Si aceptamos la teoría del envenenamiento, surge una pregunta escalofriante. ¿Quién? Los sospechosos abundaban. Los británicos tenían motivos obvios. Napoleón seguía siendo peligroso mientras viviera. Su mera existencia era un foco de inestabilidad en Europa. Muchos bonapartistas soñaban con rescatarlo y restaurarlo al poder. Matarlo discretamente resolvería ese problema para siempre. Pero los británicos también tenían motivos para mantenerlo vivo. Su prisionero más famoso era una fuente de prestigio. Además, si querían matarlo, tenían métodos más directos y menos arriesgados. Otra teoría apunta al conde de Montholon, uno de los compañeros franceses de Napoleón, en el exilio. Montholon era el responsable de servir el vino del emperador. Tenía acceso constante a su comida y bebida. Y, curiosamente, Montholon había recibido dinero de fuentes misteriosas durante el exilio. Lo sobornaron los Borbones, la familia real restaurada en Francia, que veía en Napoleón una amenaza perpetua. O este tal vez fue alguien más cercano, con motivos personales que nunca conoceremos. Algunos historiadores señalan que el papel pintado de la habitación de Napoleón en Longwood House contenía pigmentos de arsénico, algo común en la época. En ambientes húmedos, estos pigmentos podían liberar vapores de arsénico que, inhalados durante meses o años, podrían causar envenenamiento crónico. Fue entonces un asesinato deliberado o un envenenamiento accidental por las condiciones de su prisión. No todos los científicos aceptan la teoría del arsénico. En 2002, un grupo de investigadores franceses analizó nuevamente muestras de cabello de Napoleón, incluyendo mechones de su infancia. Encontraron que los niveles de arsénico eran elevados incluso en su juventud, mucho antes de ir a Santa Elena. Su conclusión: Napoleón estuvo expuesto al arsénico toda su vida, posiblemente a través de medicamentos de la época, vinos o cosméticos. Los niveles en Santa Elena no eran extraordinarios para su tiempo. Por lo tanto, murió de cáncer de estómago, como decía el diagnóstico original. Pero esta explicación no satisfecha a todos. Si los niveles de arsénico eran normales para la época, ¿por qué el cuerpo de Napoleón se preservó de manera tan excepcional, cuando otros cuerpos de la misma época no lo hicieron? En 2008, otro estudio sugirió que Napoleón pudo haber muerto de una úlcera gástrica perforada causada por una bacteria llamada Helicobacter pylori, combinada con los tratamientos médicos agresivos de la época que incluían mercurio y antimonio, sustancias tóxicas que también podrían haber contribuido a la preservación del cuerpo. Cada nueva teoría trae consigo nueva evidencia, pero también nuevas preguntas. Hoy, Napoleón descansa en Los Inválidos en París, en un magnífico sarcófago de pórfido rojo. Miles de visitantes pasan cada año para contemplar la tumba del hombre que cambió Europa para siempre. Pero su cuerpo, ese cuerpo que desafió las leyes de la descomposición, sigue siendo un misterio. Fue envenenado deliberadamente y su propio veneno lo preservó. Fue una combinación extraordinaria de circunstancias médicas y ambientales. O hay algo más que la ciencia aún no comprende completamente. Lo que es innegable es que el cuerpo de Napoleón cuenta una historia que va más allá de la muerte. Cada teoría, cada análisis, cada debate revela no solo los misterios de la preservación biológica, sino también las intrigas políticas, los avances científicos y las obsesiones históricas de más de 2 siglos. Napoleón Bonaparte conquistó imperios, coronó reyes y rediseñó el mapa de Europa. Pero su conquista más extraña fue sobre la muerte misma. Mientras que reyes y emperadores de su época se convirtieron en polvo hace más de un siglo, él permanece, preservado en el tiempo. Un enigma eterno que nos recuerda que incluso en la muerte, Napoleón Bonaparte se negó a ser ordinario. Y tal vez esa sea la verdad más profunda de todas. Para un hombre que vivió extraordinariamente, era apropiado que incluso su muerte fuera extraordinaria.